Señores, a ver, rápidamente. Dudas, consultas de la PC2, chicos. Más o menos para que tengan una idea del parcial. Se repiten preguntas, ¿ya? Si el parcial son 6 preguntas, 2 son de la PC1, 2 son de la PC2 y 2 son de la PC. ¿Cómo? Se repiten preguntas, ¿ya? Así que la primera recomendación es revisen sus PCs. Corríjanlas al menos. Revisión rápida de la PC2, ¿ya? Las notitas no han estado tan de cero. De la pregunta 1, ¿dudas, consultas? ¿No? ¿Sí? ¿Claro o no claro? ¿Qué tenían que hacer? Primero calcular la oferta monetaria, ¿no? ¿A qué igual la oferta monetaria? A los depósitos, a la base monetaria por el multiplicador de dinero. Muy bien. ¿Y qué cosa era la base monetaria? Depósitos de la Banca Central. Los depósitos. Los billetes y monedas en el poder de monedas. Más billetes y monedas. Y esta suma, multiplicado por el multiplicador de dinero, es igual a la oferta monetaria. Hasta aquí era la parte 1. Decía la parte 1. Calcule la oferta monetaria. Y esto salía, por eso lo hicimos acá, 13 millones por 1 sobre 25%, ¿no? Y era algo de 96. Esta era la parte 1. El problema vino en la parte 2. La parte 2 te dice, oye, suponga que con la finalidad, etcétera, etcétera, la oferta monetaria aumenta 12%. Entonces, ¿qué hacen ustedes? La oferta monetaria que ya tenían por 12%. ¿Cuánto es eso? ¿Sí? ¿No? Pero claro, si la oferta monetaria es 13 y aumenta en 12%, sería 13 más 12% de 13. O sea, 13. ¿Sí? ¿No? ¿Me sigue o no me sigue? No. Ya. ¿Por qué no exige de colegio como 18? Hasta acá estamos, ¿no? Oferta monetaria. Entonces ahora me dicen, oye, la oferta monetaria se ha incrementado en 12%. Es oferta monetaria más 12% de la oferta monetaria. ¿No? Entonces ustedes, matemática 1, sacan su oferta monetaria por 12 más 1. ¿No? 12% más 1. ¿Sí? ¿No? ¿Me sigue o no me sigue? Bueno, multiplícalo si no. Bájate de 13 más 12% de 13. ¿Cuánto es? Rápido, señores. Rapidísimo. 1, 4, 5. ¿Sí? ¿No? ¿Confirmen? ¿Le sale o no le sale? ¿Sí o no? ¿Sale o no sale? Sí sale. 14. Ya, ¿y eso qué vendría a ser? El aumento. Ya, pero ¿qué es el número que es? Oferta monetaria, base monetaria, multiplicador. Ya, oferta monetaria. Oferta monetaria. ¿Qué te dice luego? ¿Se modifica la emisión primaria? ¿Cuál es la emisión primaria? Esto, ¿no?
¿Sí o no? Entonces, ¿el ejercicio qué es? Si la base monetaria no cambia, por M es igual a, perdón. La oferta monetaria era 1,456. La base monetaria 3,25. M es igual a 50. ¿Qué tenían que hacer? M es igual a 1,456 entre 3,25. ¿Cuánto es esto? 4,48. ¿Qué nos piden? Tasa de encaje. ¿Qué es esto? Nos ha salido que M es igual a 4,48 y me piden el multiplicador. ¿Qué hago? 1 sobre. Claro, el multiplicador ¿a qué es igual? 1 sobre. A 1 sobre E. ¿No? Pues 1 sobre E es igual a 0,78. Entonces, ¿qué van a hacer? 1 entre 4,48 es la tasa de encaje. ¿Y cuánto es la tasa de encaje? 0.22. 0. 22. 0.2232, ¿no? Ajá. Entonces la tasa de encaje realmente es 22.32%. ¿Ya? ¿Claro o no claro? Excelente. Pregunta 1. Pregunta 2. La 2 era de clase, no la vimos acá, pero te decía, oye, ¿cuál es la diferencia? La mitad del salón me puso, una es de Estados Unidos, la otra es de Perú. No son iguales. Ya. ¿Qué sucede? En el Perú, ¿quién fija la tasa de interés? Muy bien, el mercado. ¿Y el Banco Central qué tiene? BCRP. La tasa de referencia. Tasa de interés de referencia. ¿Por qué es de referencia? Porque la tasa de interés la fija el mercado. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la diferencia con Estados Unidos? En Estados Unidos te habla de los bonos. Te dice, la tasa que pagan los bonos la fija su banco central, que es el Tesoro. La tasa que pagan los bancos de Estados Unidos es la que fija el Tesoro, que es su tasa de interés. ¿Ya? En el caso de Perú, la tasa que pagan los bonos no la fija el Banco Central, sino la fija el Ministerio de Economía y Finanzas. ¿No? ¿Y qué hace el Banco Central entonces? Da su tasa de interés de referencia, que es una recomendación de la tasa de interés que deben mantener los bancos. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿No? ¿Dudas? Sí, la respuesta a la pregunta sería. Ya, ¿cuál es la respuesta a la pregunta? ¿Qué te dice? La tasa de interés de referencia. ¿Cuál es la diferencia? La tasa de interés en Estados Unidos la define el Banco Central y es la que paga los bonos del Tesoro. En el caso de Perú, la tasa de interés la fija el Ministerio de Economía y Finanzas y esa es la que paga los bonos. Y el Banco Central tiene su propia tasa de interés, que es la tasa de interés de referencia. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Queda claro o no queda claro? ¿Sí o no? No sé. ¿No? Solo porque uno la fija el Tesoro y la otra la fija. Sí. Solo porque. No, la diferencia principal, o sea, la pregunta está orientada más que nada a los bonos. ¿Sí? ¿Cuál es la tasa de interés? ¿Quién fija? ¿Quién fija esta tasa? Pero vos decís bonos. ¿Dónde sale bonos? Tasa de interés. Pregunta, chicos, ¿para qué sirve la tasa de interés? ¿Para qué? Algo como ahora sí. ¿Para qué? Algo más para pagar. Claro, para pagar las operaciones financieras.
Y dentro de las operaciones especiales están los fondos. Muy bien. Profe, no dijo eso en el estudio. Sí, muy bien. Vaya a la clase, qué chico, mira la clase. ¿Qué más? Pregunta 3. Esta la vimos acá. Respuestas. La primera, falso. Ustedes graficaban, no me acuerdo. Diré la demanda, oferta. Si la oferta baja, oferta 2, ¿qué pasa con la tasa de interés? ¿Qué pasa con la tasa de interés? ¿Es verdadero o falso? ¿Un incentivo tributario al ahorro causaría que la tasa de interés disminuya? Verdadero. Siguiente. Del prestatario y del prestamista, ¿qué es más rentable? Muy bien, el mercado financiero. Para los dos casos, habíamos visto que era más rentable el mercado financiero. 4. En el mercado de divisas, el mercado de divisas está aquí, ¿no? El mercado de divisas, esta era la oferta que venía de la salida de capitales y estaba la demanda que estaba por las exportaciones netas. Nos dice, en la oferta están aquellos que buscan moneda nacional y pagan con moneda extranjera. Si la oferta parte de la salida de capitales, son los soles que ustedes tienen y quieren sacar. Por tanto, ustedes buscan moneda nacional o buscan moneda extranjera. Buscan moneda extranjera. Entonces, la oferta son los que buscan moneda extranjera. Y la demanda, Nacional. los que buscan moneda nacional. Ya. ¿Qué más? En el mercado de fondos prestables, un desplazamiento de la demanda afecta la tasa de cambio real en el mercado de divisas. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Siguiente. Ponemos verdadero y ya. No, bueno, tienen que explicar. Ustedes saben que tenían sus tres cuadros, ¿no? Esta es la oferta, la demanda, la oferta, ¿no? Esta es la tasa de interés. Esta tasa de interés determinaba su salida de capitales y la salida de capitales determinaba la oferta, y esa era la exportación de netas, la demanda, y ese era el tipo de cambio. Te dice, un desplazamiento de la demanda afecta la eso. Claro, si la demanda se mueve, nos pasamos aquí, pasamos acá. Si esto cambia, por tanto, la tasa, la salida de capitales cambia, ¿no? ¿Por qué? Porque los capitales líquidos persiguen altas tasas de interés. Si la tasa de interés cae, ¿salen más o salen menos? Salen más, ¿no? Entonces va a haber una nueva oferta y por tanto la demanda va a cambiar y el tipo de cambio va a cambiar. ¿Ya? Todo eso tiene que ser. ¿Qué más? ¿Qué más? 5. 5A. El equilibrio consiste en que el ahorro es igual a inversión interna más inversión directa extranjera. Falso, ¿no? Es inversión extranjera neta o salida neta de capitales. B. Un desplazamiento de la demanda no afecta la salida neta de capitales. ¿Verdadero o falso? Verdadero, ¿no? Claro, porque ustedes dicen el gráfico 1, gráfico 2, gráfico 3. Aquí, esta es la oferta, esta es la demanda. Dice, oye, si se mueve la demanda, ¿cambia esto? No cambia. ¿Por qué? Porque esto depende de la salida neta de capitales y la salida neta de capitales solamente cambia cuando cambia la tasa de interés, ¿no? ¿Por qué? Porque los capitales líquidos persiguen a altas tasas de interés, no altos tipos de cambio. Última pregunta. ¿Qué era esto? Esto lo vimos en clase, hicimos un ejercicio, la primera parte debería ser sencilla, el problema venía en la segunda parte, porque siempre te ponen un caso, ¿no? Te dice que se instituyó un gobierno corrupto, etcétera, etcétera. Por tanto, ¿cuál es o cuál de las variables va a cambiar?
Si no hay inestabilidad política, ¿la salida de capitales cambia o no cambia? Cambia, ¿no? Y si cambia la salida de capitales, va a cambiar la demanda. ¿De acuerdo? Entonces, para este ejercicio, ustedes tenían que cambiar o sumar, ¿no? Bueno, en este caso, restar a las salidas de capitales y también restar lo mismo a la demanda. ¿Dudas, consultas de la PC2? ¿Cómo sé cuándo se resta y cuándo se suma? Depende. Aquí nos están pidiendo, ¿qué nos están pidiendo? Nos dice que se instituyó un gobierno corrupto. Pues ustedes van a tener la salida mediante capitales. La pregunta es, si hay inestabilidad política, ¿salen más capitales o salen menos capitales? Entonces, ¿qué fue lo que dije? O sea, ¿salen más o no? Salen menos. Caso contrario, si te dicen que hay mucha inestabilidad política, los capitales líquidos aumentan. El dinero sale, ¿ya? Sale más dinero. ¿De acuerdo? ¿No? ¿Sí? ¿Me siguieron? ¿No me siguieron? Ya. Imaginen que la salida de capitales es el dinero que ustedes tienen en el banco, ¿ya? Y luego les van a preguntar, oye, hay una situación B. Y ustedes tienen que decir, ¿saco mi dinero o no saco mi dinero? Entonces dice, hay inestabilidad política. ¿Saco mi dinero o no saco mi dinero? Saco mi dinero. Entonces aumenta los capitales que salen. Si no hay inestabilidad política, dinero entra, sale o no sale. Se queda. Entonces, no cambia. Más o menos por ahí va el orden. Ustedes tienen que ver si es que el escenario afecta o no afecta alguna de las variables. ¿Ya? Listo. Sigamos. Temas de hoy. ¿Dudas, consultas de la clase que han visto hasta ahora? No, sí. Porque la clase es bastante sencilla. Ya. Se acabó. Dime. ¿Cómo? ¿Tú crees que se puede aprender el PPT? Para. Oye, ¿qué son los tuyos? Bueno, mira la esquinita. No, solamente en la esquina. Ven acá. Ya. Primer tema que han visto. ¿Qué es lo primero que han visto? ¿Sí se ve, no? ¿Qué es lo primero que han visto? Al final no pasé el PPT solamente para que lo vean. Primer tema que han visto es demanda agregada. ¿Qué es la demanda agregada? ¿Qué es la demanda agregada? Todos los bienes y servicios demandados en la economía. Muy bien. Ya. Todos los bienes y servicios que están en la economía. Y viene a ser así. ¿Cómo es la curva? Recta, pendiente positiva, pendiente negativa. No se acuerdan. Así. ¿No? Demanda agregada. ¿Por qué tiene esa forma? ¿Qué va acá? ¿Qué va en el eje Y? Nivel de precios. ¿Y qué va acá? PDB. O por cantidad de producción. ¿Y por qué tiene esta forma? ¿Por qué tiene esa forma, señores? Porque la demanda agregada está conformada por todos los componentes del PBI medido por la vía de
gasto. Por tanto, es consumo, inversión y gasto menos exportaciones. Y todos estos componentes, salvo este, tienen una relación inversa con el nivel de precios, ¿no? Si las cosas son más caras, ¿compro más? No. Entonces, si el nivel de precios sube, el consumo baja. Si las cosas son más caras, ¿invierto? Pues la inversión también es grande. Con las exportaciones netas va a pasar lo mismo, ¿no? Si el nivel de precios sube, las exportaciones netas caen. ¿Y qué pasa con el gasto del Estado? ¿Cómo es el gasto del Estado? Muy bien, anticiclo, ¿no? Anticiclo. ¿Qué más es importante de la demanda? ¿Se puede desplazar la curva? ¿Cómo? No. La curva se desplaza si es que cambia cualquiera de estos elementos, ¿no? Si la gente consume más, la demanda se va a la derecha. Si la gente consume menos, regresa. ¿Ya? Esos son cambios de la curva. Y también hay cambios en la curva, ¿no? Y en la curva es lo que dijo su compañero o compañera, no me acuerdo, que es cuando cambia el nivel de precios, ¿no? El nivel de precios puede estar aquí, el nivel de precios puede estar aquí. ¿De acuerdo? Y ese es el resumen de la primera mitad de lo que ustedes van a ver en el PPT, ¿no? Profesor, Dígame. el tema de, por ejemplo, los cuatro aspectos que influyen en el crecimiento, que son la evolución, esto de capital, los avances tecnológicos y la globalización, como... Ahorita lo vamos a ver. Entonces, habíamos dicho que la demanda, ¿qué cosa era? Toda la cantidad de bienes y servicios demandados. Sí. ¿Y qué más? Tenía relación inversa con el nivel de precios, lo vimos ahí, ¿no? Si las cosas son más caras porque el nivel de precios sube, consumo menos, invierto menos y las exportaciones netas son menos. El gasto del Estado era anticíclico. El segundo punto, listo. Y también habíamos dicho que los componentes de la demanda agregada son los componentes del PDI medidos por la vía del gasto, ¿no? Y que con todos son inversos, menos con el gasto del Estado porque era anticíclico. Y eso era más o menos lo que les comentaba, ¿no? Si el nivel de precio baja, consumo más. Si el nivel de precios baja, invierto más. Lo mismo con las exportaciones netas. Y el caso del gasto del Estado es anticíclico. Lo vemos ahí, solo que el inverso. ¿Qué más? Esto, cambios en la curva. Lo que había dicho, ¿no? Cualquier cambio en cualquiera de los componentes del PBI medido por la vía de gasto. No consumo, inversión, motivado por las exportaciones o por las compras del Estado. Ahí tienen más o menos los casos. Pues, ¿no? Por ejemplo, hemos tenido una migración bastante alta de personas de egreso. Por tanto, no cambió el nivel de precios, pero como hay más personas en el país, el consumo va a aumentar, la inversión va a aumentar y las exportaciones van a aumentar, ¿no? Entonces, más o menos va por ahí el sentido. Y los cambios de la curva es cuando cambia el nivel de precios. Otro nivel de precios aquí o un nivel de precios acá. Y va a haber un cambio en la curva. ¿De acuerdo? Ese es el resumen de la demanda agregada. ¿No se desplazaba cuando la gente consumía más o menos? Sí, eso lo dije hace un ¿No es rato. la referencia? Si consume más, ¿se produce más o se produce menos? Entonces, ¿para dónde se desplaza? A ver. Si se consume menos, se produce menos, por tanto, regresa. Y el cambio en la curva del ingreso. Claro, el cambio en la misma curva va a depender del nivel de precios. Sí. Y ahora vamos a pasar al otro, de la oferta, que es el segundo, que es un poquito más complicado. ¿Por qué?
la oferta tiene dos, ¿no? La de largo plazo y la de corto plazo. Si la demanda agregada era la cantidad de productos y bienes y servicios demandados en la economía, ¿la oferta qué es? ¿Qué vendría a ser la oferta agregada? La cantidad de bienes y servicios producidos en la economía, ¿no? ¿Qué más? La de largo plazo es una vertical. ¿Qué va acá? Igual que en el otro lado, nivel de precios, y aquí PDI o cantidad de producción. Si la oferta a largo plazo es una vertical, ¿quiere decir que depende del nivel de precios o no? No. ¿De qué depende entonces? ¿Precios? No. Depende de la cantidad y la calidad de los factores productivos, ¿no? Que habían visto en su momento: recursos naturales, capital físico, capital humano y tecnología, parece. ¿Hasta aquí? ¿De acuerdo? No de acuerdo. Y esto siempre se pregunta, la oferta de largo plazo tiene varios nombres, ¿no? PDI estructural, PDI de pleno empleo, etcétera, etcétera, lo vamos a ver más adelante. El problema viene un poquito... ¿se puede desplazar? Sí, ¿no? Va a depender nuevamente de la cantidad y la calidad de los factores productivos. Y el de corto plazo, lo mismo, solo que así. Oferta a corto plazo. Y también está el nivel de precios, y también está el PDI. Aquí aparecen otros términos, por ejemplo, que dentro, cada curva va a tener una inflación. La inflación que está dentro de la curva se llama inflación esperada. Y la que está en el nivel de precios es la inflación efectiva. ¿Ya? Si yo tengo otra curva de oferta a corto plazo, va a tener la misma o otra inflación esperada. Otra inflación esperada, ¿no? Esperada 2. Y esta oferta se puede mover por tres aspectos: percepciones erróneas, rigidez de los precios y rigidez de los En este caso también. En el caso de la demanda era inversamente, y en este caso va a ser directamente proporcional. Más o menos, lo vamos a ver más adelante. Entonces, este es el resumen de lo que vamos a ver ahorita en el PPT. ¿Qué era NP? Depende de... Nivel de precios. Claro. Nivel de precios. No es nivel de cantidad. Vamos a ver ahorita el PPT. ¿Ya? Entonces, la curva a largo plazo habíamos dicho que dependía de los factores productivos en cuanto a la cantidad y calidad de estos. Y los factores productivos eran trabajo, capital humano, recursos naturales y tecnología. Y que los factores productivos no dependen o no cambian del nivel de precios en la inflación, sino por lo primero. ¿De acuerdo? ¿Qué más? Aquí están los otros nombres, ¿no? A veces se le pregunta, ¿verdadero o falso? El PDI a corto plazo también se denomina la oferta agregada de corto plazo también se denomina PDI estructural, ¿verdadero o falso? Falso, ¿no? Porque la que se denomina PDI estructural es la de largo plazo. ¿De acuerdo? Vemos que en una vertical, que no importa si se mueve o varían los precios, no va a cambiar porque está en función de la calidad o cantidad de los bienes. Y que sí se puede mover siempre y cuando cambien los factores productivos.
y que la ruta, ¿no?, que seguían los países era más o menos así. La oferta a largo plazo se va desplazando y la demanda también. ¿Ya? Supuestamente la línea verde son los países en los cuales el crecimiento está seguido de inflación, pero en el caso de Perú no. Y una de las principales razones era la vigencia del Estado de Derecho. Luego vemos la de corto plazo, que es lo que estamos viendo aquí, ¿no? Tiene pendiente positiva. ¿Por qué? 3 razones. Y las 3 razones son las que figuran, ¿no? Percepciones erróneas, rigidez de los precios y rigidez de los sueldos o salarios. Para que no se confundan, en vez de sueldos, vamos a poner salarios. Ya. Bien. Bueno, luego van a tener esta formulita que te va a decir, oye, el PBI producido va a ser igual al del pleno empleo más un parámetro alfa con la diferencia de los dos inflaciones, ¿no? La esperada, que está en la curva, y la efectiva, que está en el eje, ¿no? Entonces tenían este gráfico, y claro, si se mueve el nivel de precios, se va a reducir la cantidad ofertada de bienes y servicios, ¿no? Entonces sí es directamente proporcional, como había comentado su compañero. ¿Ya? Este es el resumen básicamente de la oferta agregada a corto plazo. Bueno, esto es más que nada para que ustedes entiendan la relación entre la inflación esperada y la efectiva, que no lo voy a explicar ahorita, porque para eso es su clase. Bueno. Esto sí es importante. Cada una de las curvas, como lo dije acá, tiene una inflación esperada distinta, ¿no? Siendo la más cercana al eje la mayor y la más alejada la menor. Y que en el eje vertical está la inflación efectiva, ¿no?, la que realmente está en la economía. Listo. ¿Y se puede cambiar? Sí, se puede cambiar siempre y cuando cambien los factores productivos o cambie la inflación esperada. Y ahora viene la parte interesante y bonita de esta parte, que es gráfica, ¿no? ¿Qué sucede cuando hay una caída en la demanda agregada y qué sucede cuando hay una caída de la oferta agregada? ¿Cómo? Sí, vamos a ver. Esta es la situación de equilibrio. ¿Qué sucede en el equilibrio? La oferta es igual a la demanda, ¿no? Como en todos los gráficos. Está la oferta a largo plazo, la oferta a corto plazo y la demanda agregada. Entonces, primero, este es el caso de una caída, ¿no?, en la demanda agregada. ¿Por qué puede caer la demanda agregada? Por ejemplo, crisis política, guerras, ¿no?, por ahí dijeron pandemia, en clase, ¿no?, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay una caída de la demanda agregada, ¿qué es lo primero que va a suceder? ¿No? Pasamos de un punto A un punto B. Eso quiere decir que se reduce la producción, porque claro, si la gente compra menos, ¿se produce más o se produce menos? Se produce menos. Entonces, por eso pasamos de un punto A a un punto B. ¿Ya? Si se produce menos, el nivel de precios va a bajar en este caso y la oferta agregada se va a desplazar, ¿no?, a un nuevo nivel de precios en el cual se pueda volver al PBI de pleno empleo. ¿De acuerdo? ¿Dudas, consultas? No, ¿verdad? Otra vez. O sea, primero se desplaza la demanda, luego para llegar Claro. al equilibrio la oferta. Nosotros siempre, en cualquier gráfico que ustedes vean, tenemos que llegar a un punto de equilibrio, ¿ya? Esta es la situación inicial. Luego sucede una guerra, una pandemia, una crisis política, la caída de la bolsa, etcétera, etcétera, y va a suceder que la demanda agregada cae, ¿no? La demanda agregada cae. ¿Qué va a suceder ahora? Pasamos de este punto a este punto.
En este punto, ¿qué tenemos? Que la producción pasó a ser menor, ¿no? Y que el nivel de precios baja. Entonces, eso es lo que sucede cuando hay una caída de la demanda agregada, ¿no? Produce una reducción de la producción y a corto plazo y produce desempleo. ¿Por qué desempleo? Porque habíamos dicho que la curva de largo plazo también se llama PBI de pleno empleo, ¿no? Entonces, aquí está el pleno empleo. Si se reduce, sale el pleno empleo y eso quiere decir que hay desempleo. ¿De acuerdo? De acuerdo. ¿Y cómo salimos de la demanda agregada? Bajando un poco más el nivel de precio, de tal manera que con el tiempo la oferta de corto plazo se desplace a la derecha por mejores expectativas inflacionarias. ¿Ya? Bien. Y efectivamente, si hay el equilibrio, ¿no? En este punto no hay equilibrio porque estamos fuera de la oferta de largo plazo. Entonces, la única forma de llegar nuevamente es disminuyendo un poco el precio. ¿Cuál es la definición de demanda agregada? Todos los bienes y servicios producidos. Y la oferta es. Si quieres, la demanda son los demandados y la oferta los ofertados. ¿Ya? Para que no te compliques. Este es el más importante, porque este es el que pasa la mayoría de veces. Parte igual, la oferta agregada a corto plazo se reduce. Una crisis política, la guerra, etcétera, etcétera, que hace que producir las cosas sea caro. Si producir las cosas es caro, ¿produzco más o produzco menos? Produzco menos, ¿verdad? Si yo produzco menos, ¿qué es lo primero que pasa? La producción aumenta o disminuye. Disminuye. La producción disminuye. Y habíamos dicho en la economía que todo lo que escasea sube de precio. ¿Qué va a pasar con el nivel de precios? El nivel de precios sube. Y esto es lo que se denomina estanflación. ¿Por qué estanflación? Porque hay desempleo, ¿no? O recesión, si quieren, y a la vez hay un incremento del nivel de precios. Están las dos calamidades económicas en este mismo gráfico. ¿Ya? Eso es la estanflación. ¿Y cómo se puede salir de la estanflación? Hay dos caminos. El primer camino es esperar, ¿no? Porque con el tiempo habíamos dicho que la oferta se había movido porque era muy costoso producir. Entonces, si nosotros esperamos, en algún momento, por el avance tecnológico, los precios se van a acomodar y la oferta agregada se va a desplazar a derecha, ¿no? Por eso decimos, oye, esperamos. Hacen caer los costos y los precios caen. Pero ¿cuál es el problema? Que no sabemos cuánto esperamos, ¿no? Y no podemos estar mucho tiempo con la gente desempleada y con los precios altos. Y la otra medida es incrementar la demanda agregada hasta que vaya al punto de equilibrio, ¿no? Habíamos dicho que esta era esta inflación y lo que hay que hacer es empezar a incrementar la demanda agregada para volver al punto de equilibrio. ¿El nivel de precios aumenta? Sí, bueno, pero la mayoría de las personas están empleadas. ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Cómo se salía de la caída de la demanda agregada? ¿Cómo se salía? Vamos a ver. De la estanflación. Aquí. Cae la demanda agregada. ¿Y cómo sales? Esperando un poquito, ¿no? Porque con el tiempo, Es lo único. esta oferta, sí, es la única manera de esperar. Esperar. Pero más que esperar, bueno, sí es esperar, ¿no? Entonces, preguntas. En el gráfico del modelo de la oferta agregada y la demanda agregada, el nivel de precios medido en el eje vertical hace referencia a la inflación esperada o a la efectiva. Efectiva, ¿no? Acuérdense que el nivel de precios son los precios que hay en la economía. Y la inflación, ¿qué cosa mide? Los precios que hay en la economía. Entonces, la inflación efectiva
que es la que realmente está en la economía y se ve reflejada en el nivel de precios. ¿Ya? Y la que ustedes consideran en su cabecita es la inflación esperada. ¿Ya? Ahí está. La del eje vertical hace referencia a la inflación efectiva, porque la esperada está en cada nivel de la oferta agregada a corto plazo. ¿Por qué el desempeño de la economía peruana a largo plazo ha sido de alto crecimiento y baja inflación? ¿No? Habíamos visto este grafiquito, que iba avanzando y avanzando conforme avanzaban los años, ¿no? Aumenta la producción, aumenta la inflación. Pero en el caso del Perú no había sido así por esas razones, ¿no? Y la principal, como siempre, va a ser la vigencia del Estado de Derecho. ¿Qué más? Preguntas. Esto es muy interesante porque se le dice, ¿qué cosa es esta inflación? 4 puntos y ponen inflación más recesión. Así, que no está mal, pero no vale 4 puntos, ¿no? Ustedes tendrían que colocar una definición más o menos así. Que la caída de la oferta agregada a corto plazo, debido a que los costos de producción han incrementado, genera que la producción se reduzca y los precios aumenten. ¿Ya? Que es lo que ustedes han visto en su gráfico. Y por último, este fue el parcial de hace algunos añitos. Entonces, las preguntas son similares a las que ustedes vieron en su momento en la PS1 y PS2. ¿No? Por ejemplo, nuevamente está la de su cuadro, ¿no? El cuadro que era así, con las decisiones de producción y la propiedad, ¿no? De los medios de producción. Esta la vamos a pasar. La 2 ya la hemos visto en clase hace un momento. La 3. La 3 es lo que acabamos de ver, ¿no? Dice, debido al reciente conflicto eurasiático, el mundo entero ha visto cómo el costo de las energías se ha incrementado, generando un contexto de economía globalizada, ¿no? Un incremento en los costos de producción. Primera pregunta, ¿cuál sería, según se ha visto en las explicaciones del modelo, el efecto de dicho incremento en cada país? Explíquelo empleando un gráfico. ¿Qué hace? ¿No? O sea, antes del conflicto bélico. O sea, ustedes tendrían que poner el nivel de precios, tendrían que poner la cantidad de producción, o si quieren PDI, y la situación de equilibrio, ¿no? Esta es la demanda agregada, esta es la oferta agregada. Esa es la situación inicial. Y arriba, ¿qué te dice? Que hay un conflicto eurasiático y el costo de las energías se ha incrementado. Si el costo de las energías se ha incrementado, ¿a cuál afecta? ¿A la oferta o a la demanda? A la oferta, muy bien. ¿No? A la oferta, claro. Porque ellos producen. Porque yo produzco. El costo, señores administradores de empresas, ¿para qué es? ¿Cuál es la diferencia entre costo y precio? El costo es lo que me cuesta a mí producir algo y el precio, nada. Muy bien. Entonces, si se incrementan los costos de producción, ¿cuál de los dos afecta? La oferta agregada. Y si los costos se han incrementado, ¿hacia dónde se va la oferta agregada? ¿A la derecha o a la izquierda? A la izquierda, ¿no? ¿Por qué? Si es más caro producir, ¿produzco más o produzco menos? Menos. Es fácil, ¿no? 1 a 2. Pasamos de aquí a aquí. ¿Y qué sucede? Produzco menos y todo lo que escasea sube de precio. Entonces pasamos de un nivel de precios 1 a un nivel de precios 2. Eso es lo que te piden en la parte A. ¿Cuál será, según las explicaciones, el efecto del incremento en los costos de producción? Una reducción en la producción y un incremento en el nivel de precios, ¿no? O sea, la estanflación. Parte B. ¿Cuáles son las soluciones? Habíamos visto
Dos soluciones. Solución 1. Esperar. Ya, pero no con esperar nomás. ¿Esperar a qué? Claro, que se arregle solo, pero ¿cómo? Tenemos que esperar. ¿A qué esperamos? Sí, claro, que se resuelva solo, pero ¿a qué esperamos? Que se calmen las aguas. ¿Qué esperamos? Que los precios se estabilicen. Correcto. ¿De los precios o los costos? Ojo chicos, eso invalida su respuesta. ¿Ya? A esperar a que el cambio tecnológico, reduzca los costos de producción. Porque normalmente lo que hace que suban los precios es, o mejor dicho, lo que te puede permitir bajar los precios más rápido es una mejor tecnología que te permite aprovechar lo poco que tienes. ¿Ya? Y si pongo algo como la globalización. ¿La qué? Globalización. No. Ya, esperamos a que los cambios tecnológicos o a que el tiempo permita que se reduzcan los costos de producción. Porque claro, ¿no? Y dice cuál de ellas recomendaría. ¿Recomendarían esta? No, ¿por qué? No esperamos, porque no podemos tener baja producción y un alto nivel de precio mucho tiempo, ¿no? No, correcto, efectivamente. Pero la respuesta real es porque no podemos ser así, ¿ya? No podemos ser así. ¿Y cuál es la solución B? Incrementar la demanda de gas hasta lograr el precio hasta el punto de equilibrio. Claro. Incentivar la demanda agregada lo suficiente, ¿no?, para llegar al punto de equilibrio. Aunque eso genere un incremento en el nivel de precios. ¿De acuerdo? De acuerdo. Ya. Entonces, pregunta 3, sencillita. Bueno, las 4 son las que vinieron en su PC, ¿no? El mercado de divisas, el mercado de fondos prestables, la oferta monetaria. La 5 también es de la PC anterior, ¿no? La 5A es falsa, la 5B. La 5B, ¿verdadero o falso? El mercado de divisas, un desplazamiento de la demanda, correcto, verdadero. Y la última. La demanda monetaria. ¿Han visto ese tema o no han visto ese tema? ¿Hemos visto mercado de dinero? No entra. Nada. No. Solamente entra hasta el gráfico de desaceleración. Y esto es lo último que hemos visto, ¿no? Bueno, el ejercicio que hicimos en la mañana de matemática 1, el incremento del 12%. Entonces, chicos, la recomendación inicial se repite. Revisen, corrijan su PC2, su PC1, porque las preguntas, algunas se repiten. Preguntas. ¿Pasa? ¿Te llega a tirar? Yo no, el profesor sí. Los parciales, chicos, y finales no los corrijo yo, ¿ya? Estos los corrige el profesor. Está claro, si ustedes ponen costo y es precio, o sea, está mal, ¿no? Si ustedes ponen, no sé, ponen su gráfico y aquí no ponen nada y ponen así, una cosa por acá, una cosa así, y no hay ninguna glosa o nada que identificar, eso también se invalida, ¿no? Si ustedes ponen verdadero porque es falso, se invalida, ¿ya? A veces, por ejemplo, en esta pregunta inicial, ustedes van bien, ¿no? Dice, ¿qué tienen en común Francia y la Unión Soviética?
Pues sí, que la propiedad de los medios de producción es del Estado y ambos son comunistas. Esta parte invalida la primera parte que estaba bien. Así que piense bastante sus respuestas. Listo. Todas las tesis tienen puntos en contra. Todas. Yo no les bajo puntos porque me dan penita. Pero, mira, ese es el parcial, dice 0.25 cada pregunta errada. Entonces, por eso les digo, los parciales y finales, y tengan cuidado. Porque H sí lo hago. H sí lo hago. ¿Ya? Listo, señores. Gusto.